I a la feina, què beus? Agua. Aigua? Sí. Només aigua, ni cafè, ni res? No, no tomo ninguna infusión. Siendo argentino debiera decirte que tomo mate, I què, pero tampoc? no me crié en una casa donde habitualmente se tomaba mate, así que no tomo infusiones. En general, agua todo el día. Roman Bartomeu, director, aviam si ho dic bé, de Corporate Affairs de Boehringer Ingelheim. Què Así tal? es. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, a tu per venir. M'has d'explicar, per això, ara que ja t'has confessat argentí, què fa un expert en comunicació argentí treballant per una empresa de comunicació a Sant Cugat del Vallès. Com hi arribes? En primer lugar, lo que hago es aprender muchísimo todos los días, porque hace poco más de un año que estoy en España, en Cataluña, y trabajo desde hace 4 en Boehringer Ingelheim. Los primeros 3 años estuve en Buenos Aires, responsable de asuntos corporativos para la región Sudamérica. Y hace poco más de un año se dio la oportunidad, se abrió esta posición y la oportunidad de venir a hacer esta experiencia espectacular, súper enriquecedora y feliz de estar acá, como te decía, aprendiendo cada día del sistema de salud español, de España, de Cataluña, de su cultura y disfrutando mucho. Mira, per començar, un parell de coses. La primera, el català l'entens. Amb només un any, Sí. el català, aquesta conversa l'estem Sí. podent tenir en Bueno, tu català. catalán es muy claro también. Bueno, sí, jo procuro, però vull dir que l'entens. I segona cosa, en aquest podcast els protagonistes sou vosaltres. Jo quasi mai vull parlar de mi. Però és que aquí m'ho han posat allò rematant la pilota. Que és que jo vaig assistir, vaig cobrir com a periodista la inauguració de Boehringer Ingelheim a Sant Cugat. Espectacular. Com a periodista local dels mitjans de comunicació locals. Què deu fer? Fa 30 anys, una cosa així, Sí, más o menos. La compañía lleva casi 75 años Sí. en España y alrededor de 30 años en San Cugat. Y Sí, me sí. imagino que para alguien nacido en San Oi, Cugat oi, oi. es un orgullo enorme haber Sí, podido sí. estar ahí cubriendo ese No, momento. és a dir, tota la cobertura de tot el procés de Boehringer Ingelheim és com si un gran parc d'atraccions tipus Disney o PortAventura hagués aterrat per la importància que va tenir pel municipi, perquè era una de les grans companyies farmacèutiques del món, amb molt terreny ocupat i una de les primeres apostes dels anys 90 per el que després ha acabat sent el model Sant Cugat d'innovació, de biotec, etc. I Boehringer Ingelheim és com diguéssim, la punta de llança de tot això i pel municipi és molt important. Sin dudas, y además te hablo de una experiencia personal y lo veo también en las personas que nos visitan. La primera vez que llegué me impresionó muchísimo el lugar, los edificios, el hecho de que haya 2 plantas de producción, y es algo que lo vemos habitualmente cuando invitamos gente. La gente realmente no puede creer el nivel de tecnología, de calidad, de innovación que se respira ahí, y sin duda eso es un orgullo muy grande para Boehringer, para la familia de Boehringer en España, pero también para la comunidad de Boehringer a nivel internacional y por supuesto también para Sant Cugat. Bé, doncs, avui hem vingut a parlar de Boehringer, no pas de Sant Cugat ni molt menys de mi. M'interessa perquè no ets només director de comunicació, ets cap d'afers corporatius, cosa que vol dir que va més enllà de la simple comunicació. En què consisteix aquest Corporate Affairs? Bueno, no es solo la simple, la comunicación ya es muy compleja en sí misma. Ya, pero vol dir que a més sí, además de la comunicación, la responsabilidad del área es los asuntos públicos y las relaciones gubernamentales y con públicos de interés para la compañía que van más allá, como decías, de solamente comunicar información, novedades o temas relacionados con la compañía. Es sobre todo construir relacionamiento y construir reputación. Quins són aquests grups d'interès? Amb què focalitzes la teva feina? Quin és el teu target? Bueno, obviamente los medios de comunicación y los comunicadores en general, porque hoy los medios de comunicación no son los únicos comunicadores que encontramos en el espacio comunicacional, pero también las autoridades gubernamentales y a distintos niveles, ¿no? España tiene un sistema sanitario descentralizado en sus 17 comunidades autónomas, con lo cual no solamente públicos de interés son para nosotros las autoridades nacionales, sino también y sobre todo las autoridades a nivel de comunidades autónomas, que son quienes gestionan el sistema de salud en el territorio. De totes maneres, quan, com això de no només la comunicació, però també la comunicació, quan els mitjans de comunicació, ja sigui periodistes individual o en nom d'un mitjà de comunicació, truquem a Boehringer Ingelheim, quina informació estem demanant? De què demanem més? Què preguntem més sobre la vostra companyia?
Bueno, se pregunta mucho, siempre hay mucha curiosidad sobre qué innovaciones van a venir. Y eso es natural porque una compañía farmacéutica genera esta expectativa y sobre todo para transmitir a los pacientes. Pero también en Sant Cugat tenemos 2 plantas de producción muy importantes para el grupo, 2 plantas que producen y exportan a más de 80 países en todo el mundo. Entonces genera mucho interés el conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, qué rol ocupa en el ecosistema de Boehringer esas 2 plantas, y no solamente las plantas, también hoy se habla mucho de los hubs de servicios globales. En Boehringer tenemos 5 con base en Sant Cugat del Vallès, que prestan servicios también a la comunidad de Boehringer en todo el mundo, y eso genera mucho interés. Y realmente son diferenciales porque hablan de un compromiso de largo plazo. Como te decía recién, la compañía está en España desde 1952 y tiene una mirada de muy largo plazo. Y no estamos, el año que viene estamos celebrando los 75 años y va a ser un hito, pero sobre todo celebramos ese compromiso de seguir estando, de seguir produciendo, innovando, invirtiendo, generando puestos de empleo de calidad en Cataluña, en España y mirando al futuro. Entonces eso nos da una posición muy potente para comunicar i per crear espacis de conversació amb nostres públics d'interès. Ara escoltarem aquella fitxa que habitualment escoltem, però abans una prèvia. L'escrivim molt malament, el nom de l'empresa, el pronunciem molt malament. Boehringer Ingelheim no és el mateix que, perdó, Danone, que és molt fàcil d'escriure i de pronunciar, no? Et trobes sovint amb què t'estan fent una petició, no s'escriu així i tot això, no? Bueno, es una dificultad, vamos a ser claros. El nombre de la compañía, Boehringer, es el apellido de la familia del fundador. De hecho, Boehringer es una compañía privada, es una compañía familiar, aún al día de hoy. No es una compañía que cotiza en bolsa, no es una compañía pública, y eso le da características muy interesantes también en esto que hablábamos antes de su mirada de largo plazo y de compromiso de largo plazo con la innovación y con España en este caso. Ingelheim es la localidad donde está la casa matriz de la compañía en Alemania. La verdad que para quienes no hablamos alemán, y yo soy uno de ellos, es un desafío el pronunciarlo, pero en definitiva no deja de ser un orgullo también que una compañía se presente al mundo con el apellido de su familia y con el nombre del lugar donde està radicada la casa matriz. Doncs ara sí, demanaré que prestis atenció. Algunes de les coses que has dit surten en aquesta fitxa. Presta atenció i a veure què et sembla. Boehringer Ingelheim és una empresa farmacèutica d'origen alemany. La companyia la va fundar el 1885 Albert Boehringer a la ciutat d'Ingelheim am Rhein, on va establir el primer laboratori que amb el temps es convertiria en un grup internacional. Al llarg del segle XX, l'empresa va ampliar la seva activitat en la investigació i desenvolupament de medicaments, tant per a ús humà com veterinari. A l'Estat, la seva presència es va consolidar amb diverses instal·lacions i centres de producció i treballa amb 1.830 persones. Forma part del sector farmacèutic que competeix a través de la innovació científica, la recerca biomèdica i el desenvolupament de tractaments en àrees com la salut respiratòria, cardiovascular o animal. És encertada aquesta descripció que hem fet de Boehringer Ingelheim, en el cas concret de Catalunya? Es absolutamente acertada, es así. Y si me permitís, me gustaría agregar algo más. Clar, sí, sempre us ho demanem. Què afegiríeu, què canviaríeu, què modificaríeu? De lo que dijiste no modificaría nada. Afegirías. Porque está todo muy claro y muy preciso. ¿Qué agregaría? Somos una compañía, como bien dice el speech, de innovación, pero además que trabaja para crear espacios de diálogo que permitan mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario español. Per tant, entenc que aquest diàleg és amb les administracions directament, no? Es con las administraciones, es con los hospitales, es con las asociaciones de pacientes, es con las asociaciones científicas, asociaciones médicas. Es decir, hoy las compañías se espera que no solamente emitan o amplifiquen información, se espera de las compañías sobre todo que sean un espacio de diálogo, un eje que permita concentrar distintas miradas y a partir de ese diálogo pensar el futuro del sistema sanitario y la sostenibilidad del sistema sanitario. Fins allà on vulguis explicar, però aquest diàleg és fructífer de moment?
Siempre. Per part vostra no en tinc cap dubte, però el receptor a l'altre, per un diàleg han d'haver-hi com a mínim dos. Sí. A l'altra banda hi ha receptivitat? Yo con respecto al diálogo soy siempre muy optimista. Creo que el diálogo abre puertas y genera espacios de acercamiento. Entonces, otra cosa es pensar, bueno, cuánto tiempo puede llevar la construcción de esa confianza o la construcción de un entorno que permita generar avances significativos. Pero en principio, todo diálogo lo que busca es el bien común, el bien del sistema sanitario, y sobre todo en España, donde el sistema sanitario es un orgullo y es una de las joyas del estado de bienestar que todos debemos preservar y que todos debemos trabajar y dialogar para seguir construyéndolo y mejorándolo cada día. Mejorando, has dit, mejorando. Per on hi ha d'haver aquesta millora? Què és allò que creieu, des del vostre punt de vista, amb total honestedat, amb total claredat, però que creieu que cal millorar per afavorir aquesta sostenibilitat del sistema públic? Què es podria fer millor? A ver, el mundo está cambiando rápidamente y sobre todo con la tecnología y la inteligencia artificial. Seguramente un aspecto en el que nosotros también estamos trabajando muy fuertemente es el de la digitalización. No olvidemos que el sistema sanitario está muy cerca de los pacientes porque es un sistema sanitario muy local, gestionado por cada una de las comunidades autónomas, pero eso también genera fragmentación y dificultades a la hora de intercambiar información sobre los pacientes, si eventualmente son tratados en una comunidad autónoma o en la otra, y el hecho de poder trabajar en un proceso de digitalización y en el uso del dato de manera eficiente y beneficiosa para los pacientes es sin duda un desafío que tiene el sistema sanitario español de aquí en adelante. Quan, a més, que parlaves d'aquest sistema autonòmic, després estatal, a més, en el cas dels fàrmacs, la homologació és de l'Agència Europea, que és una homologació que val per tot el continent, que imagino que també això també deu tenir la seva importància de que en qualsevol punt del territori on operi l'Agència Europea del Medicament, el mateix medicament és útil en una farmàcia de Suècia, com en una d'Itàlia, com en una de Sant Cugat. Absolutamente, no olvidemos, estamos hablando del sistema sanitario español y de sus particularidades y su fragmentación en distintas comunidades autónomas, pero no olvidemos que España es parte de la Unión Europea y que hay un sistema de regulación y de aprobación de medicamentos a nivel europeo. Y esto es muy interesante porque el sistema sanitario europeo está pasando un momento de fuertes desafíos y sobre todo lo que tiene que ver con la innovación y la llegada de nuevos medicamentos a los distintos países de la Unión Europea. Europa solía ser o fue siempre un faro de innovación en materia de medicamentos y hoy está fuertemente amenazada por Estados Unidos y por China y ya ha perdido ese lugar de liderazgo, por lo cual también desde el sistema sanitario, desde las compañías y desde los gobiernos europeos tenemos que trabajar para asegurar que Europa sigue siendo un faro de innovación, sigue siendo un lugar donde la innovación florece en beneficio de los pacientes europeos. La relació amb les altres empreses farmacèutiques, no cal dir noms, què és? Competència ferotge? Competència a veure qui innova abans? Col·laboració, fins i tot, amb alguns estudis? Quina relació hi ha amb les altres empreses farmacèutiques del sector? No la definiría con una sola palabra, sin duda en muchos aspectos competimos. Per això aquest podcast és perquè us podeu explicar tranquil·lament. Sí, en muchos ámbitos competimos, pero yo diría que es de fuerte colaboración hoy, y sobre todo teniendo en cuenta este escenario que te describía antes. Es una preocupación que atraviesa a toda la industria farmacéutica, no solamente a las asociaciones aquí en España que nuclean a las empresas de la industria, también a nivel europeo, trabajar en conjunto para conseguir esas condiciones necesarias para que Europa siga siendo un lugar atractivo para la innovación y siga siendo un lugar en el cual la inversión productiva y la inversión en medicamentos de calidad esté lo antes possible al alcance de los pacientes europeus. I així en conjunt, quins tòpics cauen sobre el sector farmacèutic que no portis gaire bé? Que diguis, això és una llegenda que es va dient de generació en generació, però això no té cap mena de raó de ser sobre el sector farmacèutic.
A ver, hay un tema en la agenda que es permanente del sector farmacéutico, que es el respeto de la propiedad intelectual, y es algo sobre lo que hay que trabajar y seguir generando información habitualmente, porque es un tema importante, no solamente para las compañías, es sobre todo importante para los pacientes. Y yo diría ahora que este tema de la innovación es sin dudas un eje que atraviesa a toda la indústria farmacèutica en toda Europa. En el cas concret de Boehringer Ingelheim, he vist que al lloc he trobat la xifra de treballadors, perquè sempre hi poseu col·laboradors. A Boehringer Ingelheim no hi ha treballadors, hi ha 1.830 col·laboradors que hi treballen, que és diferent a ser treballadors. Això també és una manera de voler comunicar alguna cosa? Sí, claramente las palabras comunican siempre, y cuando me preguntabas antes sobre el rol del área de asuntos corporativos, la comunicación no solamente es externa, es también interna. Entonces, cuando hablamos de colaboradores, hablamos de personas que están muy comprometidas con la compañía. La compañía Boehringer es una compañía de la que la gente no quiere irse, y de hecho las tasas de renovación o de turnover son realmente muy bajas, porque es una compañía que acoge muy bien a las personas y que está en su ADN, ¿no? Ya los fundadores, allá por en fines del siglo XIX, cuando fundaron la compañía, empezaron a introducir algunos elementos como vacaciones, licencias y demás, que para la época eran muy innovadores, muy poco habituales, y eso hace que, por ejemplo, la compañía esté desde hace 11 años siendo reconocida como top employer, como una de las mejores compañías para trabajar, no solamente en España, sino también en el resto del mundo. Això pel que fa a la comunicació interna. Pel que fa a l'externa, l'especialització en temes de salut, en general, requereix un doble condicionant. Una, que sigui rigorós, però l'altra també que sigui comprensible i didàctic pel públic general, perquè no tothom té cursos de medicina ni de farmàcia. Com gestioneu aquesta combinació d'un llenguatge que ha de ser molt rigorós? No pots dir vacuna si no és una vacuna, no pots dir que cura si no pal·lia, o el que sigui, però també has d'intentar que la gent entengui al màxim què és aquell fàrmac que acabeu de treure al mercat i per què serveix i quines innovacions pot tenir. Com es combinen les dues coses? Ese mundo es fascinante, ¿no? La interfase entre la información que provee la compañía y el entendimiento que tiene el comunicador, que puede ser el periodista, o hoy tenemos un mundo de influencers también muy interesante. Y Boehringer esto lo ha visto desde hace mucho tiempo. En 1987 Boehringer instauró en España el premio periodístico, es decir, un premio que debe ser, sí, seguramente es de los primeros en España, que una compañía presenta para reconocer y premiar el trabajo de los periodistas, en este caso sobre todo de los periodistas en salud. Y eso nos ha permitido generar un vínculo de largo plazo, un vínculo muy estable y una conversación muy interesante con los comunicadores, justamente para transmitir la necesidad de manejar la información con calidad, con transparencia y también con emocionalidad, porque cuando comunicamos temas relacionados con la salud, comunicamos temas científicos, pero estamos hablando de la salud de las personas, de nuestra propia salud y la salud de nuestros seres queridos y la vida de las personas. Entonces también la comunicación está atravesada por una emocionalidad muy fuerte, y esa combinación entre conocimiento científico y emocionalidad es probablemente el desafío más grande que tienen los comunicadores en salud. Doncs mira, ja que has fet aquesta distinció entre periodistes que treballen per mitjans i influencers, com portes aquesta nova irrupció d'aquest nou col·lectiu? Perquè, clar, generalitzar influencers també em sembla un exercici estèril, perquè hi ha influencers de tot tipus. Hi ha influencers molt rigorosos, molt especialitzats,
però també hi ha influencers que avui parlen de medicaments, demà parlen de com fer una truita de patates i demà passat del Mundial, no? Com hi tracteu amb aquesta irrupció d'aquests nous col·lectius comunicadors? En primer lugar, con la alegría de que haya gente que esté dispuesta a comunicar y a divulgar más sobre ciencia y sobre salud. Y luego identificar quién lo hace más profesionalmente y quién no. Y en ese aspecto, te hablaba recién de los premios, el año pasado incorporamos por primera vez una categoría a divulgadores científicos en redes sociales, porque justamente lo que estamos identificando es que todo el trabajo que una compañía como la nuestra hace para relacionarse y de alguna manera también para educar a los comunicadores de medios tradicionales, debemos hacerlo con la misma responsabilidad con quienes hoy utilizan otros canales de comunicación. En definitiva, el influencer no es más que un periodista que utiliza otro canal de comunicación que hace 10, 20, 30, 40 años no existía. Entonces, recibimos esa nueva realidad como algo que llegó para quedarse y sobre la cual tenemos que trabajar para asegurar que la calidad de la información y la rigurosidad de la información de esos divulgadores sea tan importante como la de los medios tradicionals. Tu anava a preguntar a la inversa, és a dir, tots aquests influencers que, doncs, que si llegendes urbanes, que si conspiracions, que si aquest tipus de llenguatge, que si tot forma part d'una conspiració, etc. Això també ho combateu, en prescindiu, els ignoreu? Com es combat aquesta desinformació? Perquè al capdavall és desinformació. Sí. ¿Os fa mal? Yo creo, y vuelvo al comienzo de nuestra conversación, en el diálogo. Creo que la mejor manera de derribar estos mitos, estas teorías conspiratorias, es sentarse, conversar, ser transparente, traer información a la mesa, aceptar que puede haber puntos de vista diferentes. En definitiva, también tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento donde a nivel mundial la sociedad está bastante polarizada. Y esa polarización a las empresas nos obliga a ponernos en un lugar de neutralidad, pero activa, en el sentido de tratar de generar las condiciones para promover ese diálogo y que a partir de ese diálogo surjan dudas, surjan preguntas, surjan certezas también y surja confianza, porque en definitiva lo que hoy tenemos que hacer, o nuestra responsabilidad mayor como comunicadores, es construir confianza, que es lo que vemos que muchas veces falta a nivel de las relaciones entre las personas y también entre los grupos que conviven en la sociedad. Esa construcción de confianza creo que es la que permite, en definitiva, que los nuevos comunicadores o las nuevas formas de comunicación lo hagan de manera rigurosa, científica, respetando la transparencia y la calidad de lo que comunican. I aquí ens hem deixat un factor, que és el temps. És a dir, vivim, crec, a la societat de la urgència, de la pressa, tot això, i tu representes una empresa d'un sector que precisament els experiments farmacèutics, quan comencen són experiments per després acabar sent fàrmacs que et trobes a la farmàcia, a vegades aquest procés pot durar mesos, si no anys. Com es combina aquest tempus accelerat, sobretot en la informació, amb la pausa, la calma, la programació fins i tot de la comunicació, no? Lo acabas de decir, el proceso desde el comienzo de la investigación y el desarrollo de una nueva molécula hasta que llega al mercado suele tardar no menos de 10 años. Con lo cual... Allò de la fase 1, fase 2 exacto, y fase 3. Con lo cual, por esto hablamos de compromiso de largo plazo, hablamos de inversiones muy fuertes, muy importantes, y en este sentido yo creo más en el rigor de la información que en la rapidez. En definitiva, cuando hablamos, como decíamos, cuando hablamos de salud, hablamos de vidas humanas, hablamos de expectativas, y es importante que esa información y esa comunicación se haga con toda la rigurosidad del caso, y en ese aspecto yo prefiero manejar tiempos más conservadores en lugar de
apresurarnos con una comunicación que después pueda generar una expectativa que no podamos cumplir. Sens dubte, el somni de tot DIRCOM, i corregeix-me si això no és així, és poder programar-ho. És a dir, tenim aquest llançament, tenim aquesta nota de premsa o aquesta comunicació, etc, ho podem programar amb temps i tot això. No sé si a Boehringer Ingelheim a vegades hi ha situacions en què no es pot programar res, s'ha de córrer i més aviat s'està en algun tipus de crisi comunicativa. Ha passat això alguna vegada, que s'ha hagut d'anar precisament a remolc i no programar? Las áreas de comunicación tenemos que estar preparadas sobre todo para ese tipo de situaciones, más que para lo programado. Y sobre todo cuando hablamos de una operación que tiene plantas de producción, que tiene toda la complejidad en sus procesos y operaciones, que puede llegar a haber situaciones críticas sobre las cuales comunicar o trabajar. Afortunadamente es bastante poco habitual, somos una compañía muy cuidadosa de los procesos, de la calidad, pero estamos preparados para ese tipo de situaciones. La realidad es que trabajamos no solamente a nivel local, trabajamos muy alineados en estos procesos también con nuestra casa matriz, y tenemos un equipo profesional muy preparado de portavoces, que no necesariamente tienen que ser los portavoces del área de comunicaciones. Creo que una ventaja de cualquier organización es poder identificar dentro de ella a personas capaces de representar a la compañía en todo tipo de situaciones, cuando hay que dar buenas noticias y cuando las noticias son más difíciles, y es responsabilidad de nosotros como área de comunicación preparar a esas personas con mensajes, con capacidades que les permitan enfrentar todo tipo de situacions. A més, imagino que la majoria d'aquestes vegades que hi ha hagut crisi no ha sigut per qüestions internes de Boehringer Ingelheim, sinó, m'imagino, per externalitats, crisis sanitàries, antivirus, Covid... Això com interacciona amb el vostre dia a dia? Quan hi ha externalitats d'aquest tipus que no controleu, clar. Claro, sí, sí. Bueno, en principio, por supuesto, con un fuerte alineamiento interno, teniendo muy claro quiénes son las personas que toman decisiones y en qué momento hay que salir a hablar y en qué momento hay que reunir información necesaria para luego hacerlo. Y después también puertas afuera de la compañía, ¿no? Es muy importante ante una situación crítica. Siempre una crisis involucra públicos de interés externos. Si fuera una crisis 100% interna, sería mucho más fácil de manejar. Cuando estamos hablando de crisis que involucran a públicos externos, la interacción y el diálogo con esos públicos es fundamental, pero no en el momento en que sucede esa crisis. Lo importante es construir la relación con anterioridad para que si ese día llega, que siempre esperamos que no llegue, pero puede pasar, ese relacionamiento, esa construcción de confianza ya haya sido hecha y nos permita enfrentar una situación de la mejor manera possible. Tens algun cas que ho pugui exemplificar, això que acabes de dir? Algun cas que se t'ocorri de, mira, aquella ocasió va passar això i vam actuar d'aquesta manera? A ver, en Boehringer España serían casos teóricos, porque desde que estoy hace un año aquí eso no ha sucedido. Sí me ha pasado en otras industrias y en otras compañías, y para mí la clave siempre es la preparación. El peor enemigo de estas situaciones es la improvisación. Entonces, en la medida que uno y todo el equipo que tiene que hacer frente a este tipo de crisis esté debidamente preparado y se sienta confortable con los mensajes y con lo que tiene que hacer y decir cada uno en su rol, esa crisis va a ser mucho más manejable y la pasaremos de una manera mucho más fàcil. Anem acabant ja. Una última pregunta abans de passar a les preguntes més tipus test. La intel·ligència artificial com ha irromput a la manera de comunicar, si és que ha irromput, de Boehringer Ingelheim? Us ajuda? És una eina? És una amenaça? No ho feu servir? Ha llegado para quedarse, como en todas las compañías, y la nuestra no es una excepción. Probablemente sea todo lo que dijiste, es una ayuda, es una oportunidad, puede llegar a ser una amenaza.
Afortunadamente, en el caso de Behringer, yo te hablaba que tenemos 5 hubs internacionales en San Cugat. Uno de ellos es un hub sobre tecnologías de la información, así que tenemos un equipo que, además de trabajar en ciberseguridad y de generar herramientas y procesos para toda la compañía a nivel mundial, también tiene muy claro cómo manejar y cómo aprovechar los beneficios y las oportunidades que nos da la inteligencia artificial. Así que estamos trabajando muy cerca de ese equipo. Cada uno de las áreas de trabajo está encontrando cada día nuevas oportunidades y está explorándolas, y al mismo tiempo aprendiendo cómo manejar. Esto de alguna manera me recuerda a fines de los 90, cuando irrumpió Internet y cambió la vida de todos para siempre. Esto va a ser igual, y seguramente las oportunidades y los beneficios, si sabemos usar la inteligencia artificial de la mejor manera, van a ser positivos. Aquelles preguntes més tipoters, que són més consells per a qui ens està veient o escoltant. Què has après del món de la comunicació que no surt als manuals, propi de l'experiència? En primer lugar, esto, ¿no?, que decíamos antes, la comunicación ya no es simplemente amplificar información. La comunicación es, sobre todo, y en este contexto global, generar confianza. Y esa generación de confianza es la que después va a permitir intercambiar información, abrir un canal de comunicación entre medios y compañía que va a ser virtuoso para los dos lados. T'ho negativitzo ara, Quin error veus més sovint en el món de la comunicació, i si vols acabar de posar el dit a la nafra, del periodisme? Què és el que no fem bé? Què és el que veus més sovint que no fem bé? Quin error? No me gustaría hablar de error, me gustaría tal vez puntualizar este tema que decíamos antes, ¿no? A veces, por la necesidad de salir antes y de hacerlo rápido, se pierde rigurosidad, o se pierde se pierden matices, incluso se pierde la posibilidad de profundizar aún más en la conversación para buscar información más rica. Entonces, creo que ese es un punto que cualquier persona que hace comunicación es importante que tenga en cuenta. Hi ha alguna decisió comunicativa que la nit abans no t'ha deixat dormir? Bueno, hay muchas cosas que me mantienen despiertos durante buena parte de la noche, pero probablemente las decisiones que tienen que ver con comunicar las innovaciones y los nuevos lanzamientos. Creo que es muy importante, por lo que decíamos también, preparar muy bien todo ese escenario, no solamente desde el punto de vista comunicativo, sino desde el punto de vista de preparar a las autoridades, de preparar a los públicos de interés y de preparar a la sociedad, y hacerlo en el momento adecuado es un desafío muy, muy importante, del cual va a depender en buena medida el éxito de ese lanzamiento. Ara et llançaré tota una sèrie de col·lectius i tu els hi has d'enviar un consell, et poses el barret d'assessor, i tu els hi dones un tip, un consell. Un consell per un conseller de salut o ministre de salut. Yo diría que, sobre todo en lo que tiene que ver en la gestión del sistema sanitario, que mire más allá de los 4 años de la legislatura. Un sistema sanitario como el español, que tiene ya, basado en la Ley General de Sanidad de 1986, se ha ido construyendo con la dedicación y el profesionalismo de mucha gente. Hay que tener una mirada de largo plazo, y esa mirada dura más que una legislatura. Un consell per un periodista especialitzat en salut. Que sea riguroso, que sea paciente. A veces también hay que saber esperar para tener la mejor noticia en el momento adecuado y no salir con rapidez con algo que se puede perder una oportunidad fuerte. Un consell per un comunicador que acaba de sortir de la facultat i necessita gent experta com tu que li diguin algun consell. Los datos y la rigurosidad de los datos son muy importantes, pero la emocionalidad es tan o más importante a la hora de comunicar. I un consell per quan tu algun dia no hi siguis, el futur director d'Afers Corporatius de Boehringer Ingelheim.
Lo mismo que yo trato de hacer cada día, la responsabilidad de estar en una compañía que tiene casi 150 años de vida y que hubo mucha gente antes de quienes estamos hoy acá que la hicieron muy grande. Entonces tenemos esa responsabilidad de trasladarla a las futuras generaciones para que la sigan haciendo más grande todavía y sobre todo para que lleven a los pacientes las innovaciones que necesitan. Hem començat parlant de begudes, acabem parlant de brindis. Per què brindaries avui, si poguessis brindar? Por el sistema sanitario español, que lo estoy descubriendo, conociendo y lo estoy viviendo en carne propia y veo que realmente es una joya que hay que cuidar. Vols acabar amb alguna frase motivacional que t'inspiri cada dia per tirar endavant? Voy a decir una de una película de mi infancia, que era Flashdance, y Sí. la canción decía, "Take your passion and make it happen". Toma tu pasión y haz que suceda. Te la podria cantar, però no tinc prou vergonya torera per fer-ho. Roman Bartomeu, director d'Afers Corporatius de Boehringer Ingelheim, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat realment un plaer i, sens dubte, que ha complert un dels objectius d'aquest podcast, que és il·luminar i instruir a tot aquell qui ens està veient i escoltant. Gràcies. Gracias, Jofra, un placer estar aquí hoy contigo.